Iniciamos grabación. ¿Sí? Bien, comenzamos otra vez. ¿Sí? Lo que tenemos es lo siguiente. Ahí. Lo que tenemos ahí son las tres funciones. ¿Sí? Esto es delta de t. Esta es la función delta Dirac. O la función impulso unitario. Esta es la función escalón unitario. Y esta es la función rampa unitaria. ¿Qué es lo que tenemos acá? La función delta Dirac unitaria lo vamos a colocar su valor entre paréntesis. Es decir, nosotros tenemos ahí una función que el ancho de ese impulso es 0 con una amplitud infinita. Por lo tanto, si tenemos una base 0 y una amplitud infinita, tenemos un área finita con valor unitario. Por eso es que se conoce como delta Dirac. Además, entonces tenemos que f de t es igual a delta de t. ¿Sí? Es decir, delta de t es igual a 1 cuando el tiempo es igual a 0 y 0 cuando el tiempo es diferente para cualquier otro tiempo. ¿Sí? Tiempo es diferente de 0. Cualquier otro tiempo vale 0. Eso es la función delta. La función escalón es, si f de t fuera igual a u de t, tendríamos que u de t es igual a 1 para tiempos mayores o iguales que 0 y para tiempos menores, y 0 para tiempos menores que 0. ¿Está claro? Eso es una función escalón unitaria. Y tenemos la función rampa unitaria f de t es igual a r de t. Si f de t es igual a r de t es igual a tiempo, a t, para tiempos mayores o iguales que 0 y 0 para tiempos menores que 0. ¿Sí? Está claro. Por lo tanto, nosotros tenemos estas tres funciones. ¿Por qué son tan importantes? ¿Sí? Esto es tiempo, perdón, esto parece delta, pero esto es tiempo. ¿Por qué son tan importantes esas funciones? Esas funciones son importantes porque describen perfectamente el comportamiento que puede tener en la naturaleza un sistema. Si nosotros tenemos, si lo vemos fácilmente, para control automático, lo que ustedes quieran, si nosotros tenemos una banda transportadora que debe de tener el mismo torque, este motor debe de mantener el torque y debe de mantener la velocidad constante, ¿sí? Independientemente de cómo la carga que esté llevando, nosotros podemos probar este torque, este sistema de control, a través de dos o tres funciones. Una función delta, una función escalón y una función rampa. Función delta. Supongamos que en la perturbación cae una carga, rebota esa carga, ¿sí? Lo está tirando un dispositivo, está tirando esa caja y la caja rebota. La duración en tiempo de ese impulso, de esa caja, del peso de esa caja, dura muy poco. Perdón, que hay una cucaracha acá. Qué barbaridad. Discúlpenme, pero había una cucaracha voladora. ¿Sí? ¿Sí? La estoy tratando de matar. Eso estoy tratando de hacer, pero no la alcanzo. Espero que la han matado, pero bueno, discúlpenme. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, la descripción o cómo nosotros vamos a probar el sistema de control para que mantengamos el torque constante o la velocidad constante. La velocidad constante es a través de una delta. Cae una carga y rebota.
es un impulso fuerte, ¿sí? Y rebota. Lo mismo que le pasa a un sistema resorte más amortiguador, que son los amortiguadores de su carro, cuando caen en un bache, ¿sí? En uno de los tantos hoyos que hay en esta ciudad. Cae y el sistema resorte más amortiguador, el sistema RLC, va a tener un impulso. Entonces, esta es la función delta. La función escalón, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Para simular esto, vamos a tener una carga y esa carga permanece constante. ¿Sí? Función rampa, estamos incrementando la carga de esa banda transportadora linealmente. ¿Sí? Y entonces es T, la pendiente es unitaria. Y acá el valor pasa de 0 a 1 unitariamente. Pero además pasa de 0 a 1, hay un cambio abrupto, un cambio brusco. Es muy importante entender los cambios bruscos. Ya lo vieron, el inductor no puede tener cambios bruscos de corriente, ni el capacitor puede tener cambios bruscos de voltaje. Ya lo vieron, ¿sí? ¿Sí? Entonces, lo que ustedes tienen acá son las tres funciones. Pero además, si nosotros nos importa el pasado, nos importa el pasado, ¿qué ha sucedido en un circuito? Es decir, integramos, comenzamos y esto vamos a integrar. Si integramos la función delta, vamos a tener la función escalón. Si integramos la función escalón, vamos a tener la función rampa. Si derivamos la función rampa, obtenemos la función escalón. Y si derivamos la función escalón, vamos a tener la función delta. Fantástico. Está claro. Entonces, estas son las tres funciones singulares. Pero que además, las tres funciones singulares, nosotros las podemos recorrer en el tiempo. ¿Sí? Podemos adelantarla o podemos retrasar esta función, que nos sirve, por supuesto, para poder describir sistemas. El poder tener la conceptualización de un retraso o un adelanto de la señal es importante. En un actuador de una válvula, ¿sí? en la central azucarera, ¿sí? Esa señal, se manda la señal al actuador, pero ¿qué sucede con la melaza que viene? Llega un tiempo después. Hay un retraso en el accionar. Entonces, nosotros debemos de saber perfectamente que estas funciones nosotros las podemos atrasar o adelantar. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Nada. Bien. Entonces, si nosotros atrasamos la señal, T sub 0, esto es U de T menos T sub 0. ¿Está claro? ¿Por qué va a ser eso? Porque vamos a decir U de T menos T sub 0 es igual a 0 para tiempos menores que T sub 0 y es 1 para tiempos mayores o iguales que T sub 0. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, acá estamos atrasando o adelantando la señal. Vamos, ¿qué cree? Participe. Adelantando. Estamos atrasando. Perdón, sí, gracias.
atrasando. Sucede después, estamos claros, este es tiempo cero, aquí sucede después la señal. Si nosotros hacemos esto, menos t sub 0, ¿sí? Sucede antes de tiempo cero. Entonces, aquí adelantamos, aquí atrasamos. Y esto es u de t más t sub 0. ¿Está claro? Entonces, esto lo que es sencillo es saber u de t más t sub 0 es igual a 0 para tiempos menores que menos t sub 0 y vale 1 para tiempos mayores que menos t sub 0. ¿Qué significa todo esto? Es simple. Cuando el argumento es negativo del escalón, ¿sí? Cuando el argumento es negativo, vale 0. Cuando el argumento es positivo, vale 1. Cuando el argumento es negativo, vale 0. Y cuando el argumento es positivo, vale 1. ¿Está claro? Además, también nosotros podemos darle vuelta a la señal y decir u de menos t. Esto es tiempo. Con valor unitario, claro, ¿no? ¿Sí? Un unitario. Si no fuera un valor unitario, esto sería, supóngase, 10 y mi valor llega a 10. Punto. Estoy multiplicando. ¿Sí? Pero entonces, eso es u de menos t. Y esta también la podemos recorrer. U de menos t será igual a, para tiempos, vale 0, para tiempos mayores que 0, obviamente me va a dar un argumento negativo, y vale 1 para tiempos menores que 0, o iguales. Me va a dar un tiempo negativo, me va a dar un argumento positivo. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta, por favor? ¿Nada? Entonces, nosotros podemos construir señales a partir de esas tres señales. Y podemos construir la señal pulso, que es muy importante, de t sub 1 hasta t sub 2, t con un valor de 10. Esa señal pulso, ¿cómo la hacemos? ¿Cómo la construimos? Esto se descompone en una señal escalón con valor de t sub 1 y valor de 10, es decir, u de t menos t sub 1 por 10, ¿sí? Más un valor de una función t sub 2 más menos 10, esto es t sub 2, menos 10 u de t menos t sub 2. ¿Está claro? De esa forma se activa una señal en t sub 1 y se activa otra señal en t sub 2 con un valor igual, solo que negativo, para tener una función pulso. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta? En el libro pueden hacer, pues obviamente, muchos ejercicios de más complejidad, de mayor complejidad. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Nada? Bien. Entonces, físicamente, ¿cómo nosotros vamos a construir esto?
Esto lo hacemos a través de lo siguiente. Nosotros tenemos un sistema eléctrico lineal. ¿Sí? Un sistema eléctrico lineal. ¿Por qué decimos que es lineal? Es un sistema y es eléctrico. ¿Por qué es lineal? Porque cumple el principio de superposición. Ya vieron superposición, ya vieron linealidad y superposición. Por lo tanto, cumple el principio de superposición. ¿Sí? Entonces, ¿nosotros qué tenemos? Hasta acá. Nosotros tenemos que, vamos a excitarlo, este sistema, con un V sub 0 U de T menos T sub 0. Esto, físicamente, ¿qué es? Si nosotros le ponemos un interruptor, ¿sí? Esto es V sub 0, nada más, esto es, perdón, lo voy a dejar acá y voy a dejar las tres aplicaciones. V sub 0, U de T menos T sub 0, ¿sí? Entonces, nosotros creeríamos, si el sistema eléctrico lineal, vamos a tener un interruptor y tendríamos V sub 0, que se cierra el interruptor en T igual a T sub 0. ¿Sí? ¿Qué sucede con esto? Que antes de que nosotros cerremos el interruptor, nosotros no nos hemos asegurado de que el voltaje entre esos terminales sea 0. ¿Sí? Y entonces, nosotros sí nos debemos de asegurar de que el voltaje sea 0. Por lo tanto, de ese sistema eléctrico lineal debemos de tener un interruptor que pase en un tiempo 0, perdón, acá, pase de un punto a otro. ¿Sí? Está claro. Nosotros nos aseguramos de que el voltaje sea 0. Está claro, por favor. Esos conceptos son muy importantes. Bien. ¿No hay nada? Bien. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Esto es V sub 0 U de T. Tenemos una resistencia, un inductor, tenemos un circuito RL. ¿Sí? Entonces, la descripción de esto será igual a tener KVL menos V sub 0 U de T más R por I. Tenemos una corriente que varía con el tiempo más L de I de T. Es igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros tenemos que, si decimos que y asumimos que I de T es de la forma AE a la ST, ¿sí? Nosotros vamos a tener que esto se va a reducir a tener R por AE a la ST más L por la derivada S a E a la ST es igual a V sub 0 U de T. ¿Está claro? ¿Sí? Por lo tanto, vamos a tener que
esto se cumple solamente, esa corriente se va a cumplir solamente cuando V sub 0 es 0. Esa es la forma, ¿sí? ¿Se acuerdan? De que nosotros tengamos la solución para, ¿sí? Para un circuito RL sin fuentes. Por lo tanto, nosotros tenemos que R por I más L de I de T es igual a 0. Por lo tanto, si decimos que I de T es de la forma AE a la ST, vamos a tener que la derivada de la corriente con respecto al tiempo va a ser igual a A por S E a la ST. Si lo colocamos, vamos a tener que R por A E a la ST más LS por A E a la ST es igual a 0. Nosotros vamos a tener que A E a la ST por R más LS es igual a 0. ¿Sí? La forma para que esto sea igual, toda esta expresión sea igual a 0, es que A sea igual a 0, que S sea igual a menos infinito y que S sea igual a menos R sobre L. Las dos primeras soluciones son absurdas, no nos sirven, y solo nos va a servir la tercera solución. Por lo tanto, ya sabemos que I de T es igual a E a la menos R sobre L por T. A donde ustedes, ya vieron, por lo tanto, que tau es igual a L sobre R. Por lo tanto, esta expresión es I de T, que esto es segundos. ¿Sí? Segundos. Ustedes ya vieron que esto va a ser I de T, E a la menos T sobre tau, para que esto sea dimensional y podamos evaluar la exponencial. Eso ya lo sabemos. Por lo tanto, al colocar una función escalón, colocarles una función que aparece en 0, V sub 0 U de T, que va a aparecer en 0, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros, esta corriente I de T va a tener una corriente forzada más lo que conocemos como corriente natural en el tiempo. Esta es la corriente natural. ¿Por qué natural? Ya lo vieron. Porque es la corriente con que naturalmente responde el sistema. Por lo tanto, vamos a tener que I de T es igual a E a la menos T entre tau, donde más una corriente forzada, donde tau es igual a, sería, tau es igual a L entre R equivalente, y esto es importante porque nosotros ahorita no podemos resolver sistemas donde tengamos más de un, no vamos a resolver sistemas a donde tengamos más de un inductor, o en los sistemas en que tengamos inductores, podamos llegar a tener un inductor equivalente y una resistencia equivalente. Esta es la resistencia que ve el inductor. Entonces, tenemos que la corriente forzada es igual a la corriente en el infinito. En el infinito, ¿cómo se comporta el inductor? Si esto ha estado conectado durante toda la vida, esa fuente, ¿qué sucedió ya con el inductor? Vamos. ¿Cómo se comporta el inductor? Como un cortocircuito. Perfecto. Exactamente, esa es la única respuesta. Ya es un cortocircuito. Por lo tanto, ¿qué ve la fuente?
solamente ve la resistencia. Y entonces tenemos que I de t es igual a V sub 0 entre R. ¿Sí? Si el inductor estuvo descargado, es decir, la condición inicial es igual a 0 ampere, está descargado el inductor, tenemos un sistema de primer orden, por lo tanto solo necesitamos la condición inicial de la función. No necesitamos la condición en un sistema de segundo orden, vamos a necesitar la condición inicial y la condición inicial de la función y la condición inicial de su primera derivada. Aquí, en un sistema de primer orden, solo necesitamos la condición inicial de la función. ¿Sí? Por lo tanto, si asumimos que es 0, ¿sí? O nos dicen que es 0, que la condición inicial es 0, por lo tanto, para tiempo igual a 0, nos va a dar 0. Y entonces nosotros tenemos para condiciones, en condiciones iniciales, aplicando condiciones iniciales, vamos a tener que I de t es igual a 0, esto es igual a AE a la menos t, nos da A más V sub 0 entre R. Por lo tanto, A es igual a menos V sub 0 entre R. ¿Está claro? Por favor. Entonces, si ya colocamos todo, ya encontramos A, que es el único problema, encontrar A y tau, pues ya. Vamos a tener que I de t es igual a V sub 0 entre R, 1 menos E a la menos t entre tau. Amperes. Está acá. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Entonces, ¿cómo se comporta? ¿Cómo lo veríamos? Esta gráfica, ¿cómo es? Para tiempo igual a infinito, esto se hace 0. Entonces, lo que está haciendo es alcanzando un valor en el tiempo. ¿En dónde lo alcanza? ¿Cuál es el tiempo donde alcanza el valor de V sub 0 entre R? O asumimos que lo alcanza. Vamos. ¿Sí? Vamos a ver. ¿A dónde lo alcanza? ¿A dónde alcanza V sub 0 sobre R? O, acuérdense, lo alcanza en infinito, claro, ¿ya? Pero lo alcanza obviamente en infinito, ¿sí? Pero ¿a dónde vamos a asumir que eso alcanza? Lo alcanza en un tiempo de 5 veces la constante de tiempo. Estamos claros. Esto es aquí donde se ve perfectamente que el inductor se opone a un cambio brusco de corriente, lo hace suavemente, lo hace exponencialmente. Está claro. ¿Hay alguna pregunta, por favor, hasta acá? Nada. Todo bien, perfecto. Bien,
tenemos lo siguiente. $50 volts, esto me va a dar más o menos 50 UDT. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Sí. Esto es 2 ohms y acá tenemos 6 ohms. Y tenemos un inductor de 3 henries. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Veamos, ¿alguna pregunta? No. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Primero, nos piden encontrar la corriente en el inductor. ¿Sí? Bien. Primero, ¿qué encontramos? Tau. ¿Sí? Tau. Sabemos que la corriente, al tener una función forzante, sabemos que esta corriente va a ser igual a una respuesta natural más una respuesta forzada. ¿Sí? ¿Qué quieren encontrar primero? Encontremos respuesta forzada, si quieren. Respuesta forzada. La corriente en el infinito es igual a que esto se ha vuelto un cortocircuito, por lo tanto esa resistencia ya no circula ninguna corriente por esa resistencia, y vamos a tener que esto ya se conectó y vamos a tener 100 volts. 100 volts entre 2 nos da 50 amperes. Ya tenemos la respuesta forzada. Así de sencillo. Ahora, la respuesta natural. La corriente natural va a ser igual a E a la menos T entre tau. ¿Sí? ¿Qué necesitamos? Tau. ¿Y tau a qué es igual? La constante de tiempo es igual a L entre R, L entre R, ¿sí? L entre R equivalente. ¿Cuál es la resistencia equivalente? ¿Qué sucede? ¿Cómo lo encontramos? ¿Cuál es el sistema? Por eso era tan importante describir ¿se acuerdan cuando en las primeras clases que decía cuál es el sistema? El sistema es este. ¿Cuáles son las entradas al sistema? Estas. ¿Cómo hacemos para hacer una respuesta forzada? La respuesta forzada es en la cual las entradas al sistema son 0. ¿Sí? F de t es igual a 0. Y vamos a tener nada más la respuesta forzada en el tiempo. La respuesta forzada, la respuesta natural del sistema. Como naturalmente trabaja el sistema. Entonces, esto, si es 0, la forzada es 0, vamos a tener el paralelo de 2 entre 6 es la resistencia que ve. 3 entre 2 paralelo con 6 es igual a 1.5. ¿Sí? Que es igual a 2 segundos. ¿Sí? Está claro. Bien, hasta acá, perfecto. Entonces ya tenemos bastante de la respuesta. I de t es igual a e a la menos 0.5 t más 50. ¿Qué nos falta encontrar? Nada más a. Por lo tanto, a, ¿cómo lo encontramos? Con tiempo igual a 0. ¿Cuánto vale la corriente para tiempo igual a 0? Antes de que esto se encendiera. ¿Cuál era la única fuente? Esta. Esta ya se había convertido en un cortocircuito. Por lo tanto, ¿cuánto es la corriente para tiempos menores que 0? O para un tiempo 0 menos. ¿Sí? La corriente en un tiempo 0 menos, I de 0 menos, es igual a I de 0 más. ¿Sí? En el inductor, obviamente. En los inductores.
El inductor no puede tener cambios bruscos de corriente, el capacitor no puede tener cambios bruscos de voltaje. Por lo tanto, ¿cuánto vale la corriente en el inductor para el tiempo 0 menos? Vamos. Esto vale 0, estamos 50, esto ya el paso de corriente en la resistencia 6 ya no está, solamente pasa por la de 3 ohms, que es un cortocircuito. Por lo tanto, la corriente en un tiempo 0 menos en el inductor es igual a 25 amperes, que es igual a la corriente en el inductor en tiempo 0 más. Por lo tanto, 25 es igual a A más 50, A es igual a menos 25, menos 25. Por lo tanto, I de T es igual a 50, ¿sí?, menos 25, ¿sí?, E a la menos 0.5 T. Si hasta acá dejan la respuesta en el parcial, este problema tendrían 0. ¿Por qué? Amper. ¿Sí? En el examen, en las evaluaciones, deben de colocar la unidad. ¿Sí? Si no, son manzanas. ¿Hay alguna pregunta? ¿Nada? ¿Nada? Bien. Un problema más. Bueno, perdón. Todo bien, perfecto. Entonces, un problema más. Bien. Tenemos el siguiente circuito. I, S, D, T. Perdón, esto es punto 2 Henry. Y sub 1. Nos piden encontrar I sub 1 de T si I sub S de T es igual a esto. A punto 2 y 5. Esto es tiempo y esto es I S de T. Es una función pulso, un pulso de un valor 5, ¿sí? Esto es amperes, esto es segundos, esto es punto 2, ¿sí? Eso es lo que nos piden encontrar. Bien, ¿qué hacemos? Fácil. Esto ya sabemos que vamos a descomponerlo como IS de T. Hay varias formas de hacerlo, pero esta para mí es la más sencilla. 5 U de T menos 5 U de T menos punto 2. Al ser un sistema lineal, cumple el principio de superposición y nosotros podemos encontrar la respuesta para este y sumarle la respuesta de esto. Punto. Es un sistema lineal. Entonces, veamos qué sucede
para esto. ¿Sí? Y entonces, suponiendo que la corriente era cero, suponiendo, pero no, ya nos dicen, tenemos condiciones inerciales iguales a cero, vamos a decir que I1 de t para esto es igual a tener una corriente forzada más una corriente natural. Donde la corriente forzada, ¿a qué va a ser igual? ¿Cuánto va a ser forzado? Para 5U de t, ¿cuánto vale en el infinito? La corriente forzada es igual a corriente en el infinito. Esto es igual a 5 amperes. ¿Sí? Tendríamos igual a 5 amperes. La corriente natural, ¿a qué va a ser igual? La corriente natural en el tiempo es igual a E a la menos ST, E a la menos T entre tau. Por lo tanto, tau es igual a ¿cuánto? Tau es igual a L entre R, y esto sería 0.2 entre 2, esto es igual a 0.1, ¿no? Entonces, la corriente natural es de la forma A E a la menos 10t. Al ser la condición inicial igual a 0, A es igual a menos 5, ¿sí? Por lo tanto, tendríamos que la corriente 1, debido a la fuente de 5U de t, va a ser igual a tener 5 menos 5 E a la menos 10t. Esto tenemos la primera respuesta. ¿Sí? Está claro. Hasta acá tenemos la primera respuesta. Siguiente función. La corriente I1 de t, debido a la fuente de menos 5U de t menos 0.2. ¿Sí? Esto, ¿a qué va a ser igual? A una corriente natural, ¿sí?, de t menos 0.2 más una corriente forzada. ¿Está claro? ¿Cuánto es la corriente forzada? Debido a esta. ¿Sí? ¿Cuánto vale la corriente forzada? La cuca va debajo. ¡Ah! ¡Puta madre! Espérate, ¿con qué lo mato? Es cierto. Ah, ¿te fotos? Ah, qué asco. Gracias. Increíble. Gracias, amor. Gracias. No sé qué. Bien. Entonces, ¿cuánto vale la corriente forzada? Vamos a ver. Estamos hablando de menos 5 de t. Por lo tanto, la corriente forzada I1 de t es igual a menos 5. Esa es la corriente forzada. La corriente natural, ¿cuánto va a valer? IN de t menos 0.2, obviamente, va a ser igual a E a la menos t menos 0.2 entre tau. ¿Por qué? Perdón. Menos 10 t menos 2, menos 0.2. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué necesitamos? ¿Qué es lo único que nos hace falta? Para tiempos iguales a 0, pero para este caso, para tiempo igual a 0.2. Por lo tanto, la corriente 1 para tiempo igual a 0.2, ¿cuánto vale? Es esta. La evalúan y vale 4.32. No, perdón.
vale 4.32, ¿sí? 4.30, perdón. 4.32, ¿sí? Está claro. Está claro. Esto es debido a eso. Y esto es 4.32. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué más falta por hacer? ¿Sí? Sumamos. Sí. Entonces, tendríamos la total, ¿sí? Perdón, permítame. No, acá tenemos. Estamos haciendo, nosotros no nos interesa esto, discúlpenme, esto no nos interesa. ¿Por qué? Porque solo estamos haciendo por superposición. Hemos apagado esta y está encendida esta, ¿sí? Y entonces, al estar encendida esta, la corriente forzada, ¿cuánto va a ser? La corriente forzada va a ser igual a menos 5, ¿sí? Y teníamos que si estaba descargado, ¿sí? Es decir, la corriente en un tiempo 0.2 es igual a 0, y tendríamos que la corriente 1 en el tiempo debido a menos 5 U de t menos 0.2 nada más va a ser igual a tener menos 5 más 5 e a la menos 10 por t menos 0.2. Está claro. Hasta acá estamos claros. Ya encontramos las dos respuestas y ahora lo único que hacemos es evaluamos. ¿Sí? ¿A dónde evaluamos? Esto es válido para tiempos de 0 a 0.2. Está claro, porque es la única que está actuando. Luego, de 0.2 en adelante, ¿sí? Esto es válido para tiempos mayores que 0 y menores que 0.2. Para este caso es para tiempos mayores que 0.2. Por lo tanto, vamos a evaluar, vamos a hacer que I total va a ser igual a menos 5 más 5e a la menos 10 por t menos 0.2, ¿sí? Más 5 menos 5 e a la menos 10 por t, ¿sí? Por lo tanto, para tiempos mayores que 0.2 vamos a tener 5 más 5, 0 y 1 va a ser igual a 5e a la menos 10 t menos 0.2 menos 5e a la menos 10t, ¿sí? Eso tendríamos. Por lo tanto, si lo sacan, esto sería igual a tener I1 es igual a tener 5, vamos a ver, 5 e a la menos 10t por e a la menos punto, a la más 0.2 e a la 2, perdón, e a la 2 menos 1. Esto es igual a 4.32 y de 1 de t es igual a 4.32 e a la menos 10 t menos 0.2. Chivo, ¿no? Esto, entonces, tendríamos, si lo grafican, de 0, y eso es lo bonito,
de 0 a 0.2 y luego decae exponencialmente. La función forzante es 0 y entonces tenemos una carga del inductor y una descarga del inductor. Así es. Esa es una forma de hacerlo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Nada? Bien. Todo bien. Perfecto. Bueno, entonces, Uy, ¿qué pasa? Perdón.